Investigar está en todo. Soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un espacio para explorar la investigación sin límites ni fronteras más allá de áreas o etiquetas, porque nunca sabemos dónde puede llevarnos una idea. En un episodio previo, no me acuerdo el número, quizás hace unos 5 episodios o 10 aproximadamente, algo así, empecé a explorar un poco los paralelismos que encuentro a nivel de metodología de investigación entre la metodología científica en sí, el proceso creativo por otra parte, y luego la concreción en el proceso de creación musical. Que la verdad es que me parecen palabras mayores, pero lo voy a reflejar en el siguiente caso. Como comentaba en ese episodio, que luego espero poner en la nota del programa el que es, para el que lo quiera seguir, desde hace un tiempo aproximadamente he vuelto a usar Ableton Live. Ableton Live es un programa de creación musical basado en clips. Los clips son básicamente trozos pequeños de audio, audios cortos, loops, bucles que puedes generar tú, puedes coger otras fuentes externas de otras grabaciones, etcétera, 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 y que luego, juntándolo todo, puedes crear música. La creación de música en Ableton Live se realiza de dos maneras muy diferentes. Una es en el modo arreglo, que es, digamos, el modo clásico que tienen la mayoría de los programas de creación musical, en el cual tienes una serie de pistas, te sale una especie de Excel, como si dijéramos, las filas son pistas y entonces en el eje X, a lo largo del eje X corre el tiempo y tú vas colocando ahí los diferentes clips o loops o samples, no me voy a meter ahora en los matices, y a partir de ahí pues creas una composición musical, ¿verdad? Ese es el modo más clásico. Luego tenemos otro modo que se llama el modo sesión, donde tienes otra especie de tabla también, o parrilla o grid. Entonces colocas en diferentes columnas los elementos que corresponden a sonidos de los diferentes canales. La verdad es que es un poco complicado de explicar ahora mismo, os lo confieso. Pero lo que quiero decir que este modo me encanta porque se presta muchísimo a la improvisación. Como sabéis, el tema de la improvisación me interesa bastante y lo he desarrollado en muchos capítulos anteriores y para mí es una manera de ser. Por ejemplo, este episodio ahora mismo está siendo completamente improvisado a partir de una pequeña idea general que ya tenía en la cabeza, una estructura que ya tenía en la cabeza. Entonces, bueno, me surge ahora mismo la pregunta si es realmente improvisado o no, porque el tronco de la idea ya lo tenía anteriormente, solo lo estoy sacando y lo estoy desarrollando. Entonces no sería una improvisación pura al 100%. Bueno, a lo que voy, que me lío. Entonces, en esa parrilla de sonidos, nosotros lo que hacemos es, conforme vamos tocando en un sonido o en otro, vamos como componiendo en tiempo real y podemos cambiar drásticamente cómo evoluciona la estructura de la canción o de la composición. Mientras que en el modo arreglo esto no se puede hacer. Nosotros como que prefijamos a la estructura, le damos al play y entonces va sonando de manera lineal. Entonces, el modo sesión sería una manera no lineal de componer. Bien, pues el primer problema que se me presenta aquí, o mejor dicho, uno de los problemas principales en cuanto a la creatividad, es cuando queremos componer algo que tenga un cierto sentido. Nos aparece un problema de creación, ¿verdad? Em, Y bueno, en definitiva, estoy explorando varios métodos porque, a ver, obviamente uno se puede poner a las bravas y yo lo he hecho. Eliges unos sonidos, los pones en esa matriz, en esa vista en modo sesión y vas improvisando completamente sobre ellos. Eso es improvisación pura, tiene su punto y me interesa y lo hago. Pero por otra parte, a veces quiero crear algo un poco más estructurado y el modo arreglo lineal que comentábamos antes no me gusta tanto, me parece demasiado encorsetado. En fin, me cuesta explicarlo, sinceramente. Eh, Podéis ver vídeos en YouTube. Luego veréis cómo conecta esto un poco con las metodologías de investigación más generales. El método que he encontrado es el siguiente.
y voy a intentar destilar los elementos clave del modo sesión. En el modo sesión vamos a imaginar que tenemos 4 instrumentos, ¿verdad? Lo típico, una batería, una caja de ritmos, un bajo, un teclado y una guitarra, por ejemplo, ¿vale? Entonces, en cada columna tenemos uno de los instrumentos y luego, para cada instrumento, en cada una de las filas, tenemos una diferente combinación de notas o de ritmos asociadas a cada instrumento. Creo que así ya se debería entender un poco mejor. Bien, pues nosotros en etapas previas lo que podemos hacer es recopilar para cada uno de los instrumentos qué loops o qué bucles nos pueden interesar. Entonces, al principio podemos ir un poco a oídas, un poco ver lo que nos gusta. Podemos recopilarlo de fuentes externas, de librerías, de bancos de sonidos, etcétera, etcétera. Y al principio pues podemos escoger aquellos que de manera aislada pues nos interesan, ¿verdad? Y lo hacemos para los diferentes instrumentos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando no tenemos todavía una idea definida de qué componer con todos esos sonidos, pues nos puede costar, porque entonces nos damos cuenta de que, por ejemplo, para un instrumento en sí, todos los bucles que hemos recolectado puede que no tengan nada que ver unos con otros, lo cual puede ser positivo y puede ser negativo, dependiendo también del tipo de música que queramos componer. Si queremos crear una música, digamos, progresiva y con variaciones mínimas, entonces lo que nos interesaría son bucles que vayan creciendo como por capas unos respecto a otros. Pero si queremos tener una música que tenga un poco más de cambio o que sea un poco más ecléctica, entonces nos pueden interesar unos bucles que sean mucho más diversos. En fin, creo que se ve ya aquí también un punto de complicación inicial. Y si a eso le sumamos que, ah, como hemos dicho, cuando estos bucles o elementos de un único instrumento son difíciles de combinar entre sí, pero además vamos a combinar o queremos combinar diferentes instrumentos, entonces ya la cosa se complica muchísimo. Técnicas para poder componer. Pues hay muchísimas. Está el propio, digamos, instinto, la propia intuición, el tener una idea clave, pero cuando nos interesa, cuando hemos creado ya esos sonidos que, digamos, nos inspiran y nos dejamos llevar por ellos y queremos empezar a crear algo, una metodología que estoy investigando ahora mismo, o mejor, practicando o experimentando, sería la siguiente. En ella me dejo llevar por los sonidos y primero simplemente pruebo dos instrumentos entre sí. No intento complicarme demasiado la vida. Pruebo primero un instrumento rítmico, como puede ser la caja de ritmos, y luego puedo probar también, por ejemplo, pues un teclado. Y el resto de instrumentos, por muchos que tenga, pues de momento pues me los voy a dejar aparte. Lo siguiente que hago a continuación es explorar qué combinaciones de loops o de bucles de los dos diferentes instrumentos, al ir probando varias combinaciones posibles, pues me empiezan a llamar la atención o me gustan o me disgustan. E incluso es como si estuviera tocando en directo, voy probando y yo creo que es importante esta fase, este tipo de fases, hacerlas sin ninguna prisa, dedicarle todo el tiempo necesario. Lo voy probando, también intento disfrutar del proceso sin acelerarlo demasiado y vamos a suponer que encuentro una combinación que me interesa. Entonces, en cuanto lo hago, esa combinación la guardo en la parrilla, en la grid, en la hoja Excel esta que hemos comentado anteriormente. Voy a la tabla y esto se puede hacer de muchísimas maneras, pero yo lo que hago, me voy abajo de la tabla donde no tengo nada y en una fila determinada, a la cual a partir de ahora voy a llamar fila uno, guardo la primera combinación interesante que he encontrado. Bien, luego prosigo y voy viendo qué otras combinaciones interesantes pues voy encontrando. Y bueno, pues aquí vamos a ver, vamos a suponer que me quedo con 3 o 4 combinaciones distintas, que me suenan bien, que me interesan. Entonces las dejo guardadas. Eh, intento
porque ya me ha pasado otras veces, no ser exhaustivo en la búsqueda de combinaciones posibles, porque si busco muchísimas y no pongo restricciones, al final me va a costar muchísimo avanzar, no voy a ver avances y me va a costar muchísimo progresar en todo este proceso. Bien, vamos a suponer que he encontrado 4. Ahora ya puede haber pasado 1 hora, 2 horas, 3 horas, no lo sé, no hay que tener prisa, amigos, aquí. Hay que disfrutar del proceso. Con esas 4 combinaciones, ahora ya dejo que pase un tiempo, a lo mejor lo dejo y vuelvo al día siguiente para que repose un poco en mi subconsciente o lo que sea, y escucho ya, me voy directamente cuando abro el programa a escuchar esas 4 combinaciones una detrás de otra. Y entonces a lo mejor voy a detectar, oye, pues esta no me acordaba que sonaba así, me gusta cómo ha quedado, esta la verdad que no me convence mucho, voy a borrarla, esta sí que me gusta, esta no, etcétera, etcétera. Y ya quizás hago un poco de poda y me quedo con algunas. Quizás vamos a suponer que me quedo con 3 combinaciones, con tres piezas, con 3 elementos básicos, principales en definitiva. La siguiente pregunta sería, vale, estos 3 trozos que he obtenido, combinando clips, combinando bucles, ¿qué voy a hacer con ellos? Mi objetivo es crear una composición musical. Pero la siguiente pregunta sería, como la primera fase la he hecho totalmente aleatoria y sin orden ninguno, a la composición musical normalmente le queremos dar un cierto orden temporal, ¿verdad? Entonces, mi canción o mi composición musical, ¿por dónde va a comenzar? Teniendo estos 3 elementos, ¿por dónde va a comenzar? Bueno, pues me dejo llevar. Decido uno, el que más me guste, y por ahí va a empezar esa pieza. Luego, de los 2 que me quedan, ¿cuál decido que va a quedar en el medio y cuál decido que va a quedar al final? ¿De acuerdo? Es como si estuviera queriendo crear un puente y ya tengo los 3 pilares principales. Luego hay que hacer la parte de arriba, luego hay que hacer los arcos que están en el medio que unen los puentes para que todo quede sólido, etcétera, etcétera. La siguiente parte que vendría a continuación sería crear uniones entre esos 3 elementos principales. Porque lo que suele pasar en este caso es que quizás de manera aislada esos 3 elementos suenan bien, pero ¿cómo transición entre ellos? Quizás de momento, y lo más probable, es que esas transiciones sean todavía muy abruptas. Por tanto, me interesa encontrar conectores o partes nuevas, igual que estas 3 partes que he generado ya, me interesa encontrar partes nuevas que sirvan de transición entre esos 3 elementos. Bueno, entre cada par de ellos, entre el primero y el segundo y el tercero. Y aquí se puede hacer pues, de muchas maneras. Quizás una manera relativamente fácil es que, si como he comentado, estamos trabajando con la caja de ritmos y el piano o el bajo, por centrarnos en una cosa, vamos a decir, la caja de ritmos y el piano, pues que la transición entre el primer trozo y el segundo sea donde en ese intermedio continúa la caja de ritmos del primer trozo, pero quito completamente el piano. Y luego ya quizás pueda añadir otro elemento de transición para que esa transición no sea tan abrupta, donde antes de que empiece el segundo trozo, le meto la batería o la caja de ritmos que va a sonar en el segundo trozo, pero sin su teclado correspondiente. De tal manera que en el cuarto trozo, perdón, que en la cuarta parte de esta composición ya entraría ese segundo trozo. Entonces, como veis, o como os imagináis, porque no lo estáis viendo, voy transicionando poco a poco. Y de esta manera haré igual para unir el segundo trozo con el tercero y luego quizás también aunque no lo hemos dicho, hemos hablado del trozo 1, 2 y 3, pero hay otros 2 trozos que también existen y que son el trozo 0 y el trozo 4. El trozo 0 sería el silencio absoluto y el trozo 4 también sería el silencio absoluto. Y también tenemos que transicionar del silencio absoluto hacia el trozo 1. Entonces ahí también puedo ir creando una evolución gradual, un crescendo, mientras que desde el trozo 3 hasta el trozo 4, que es el silencio final, pues también una especie de decaimiento o de desaparición leve, ¿verdad? Bien,
Pues una vez hubiera hecho esto, ya tendría como el tronco principal. Y lo bueno que tiene cuando yo estoy en Ableton Live en el modo sesión, no tengo por qué definir lo que va a durar cada uno de estos trozos. Yo lo voy controlando en tiempo real. Esta es la parte interesantísima y la parte que ayuda muchísimo a improvisar. Voy definiendo cada uno de estos trozos en el lenguaje de Ableton Live se llama una escena. Entonces voy dándole al play para cada una de esas escenas y las voy manteniendo todo el tiempo pues, que yo quiera. En este esquema que hemos comentado, lo podría recorrer de manera completamente lineal, desde el trozo cero hasta el trozo 4 que sería el trozo final, o más trozos que yo tuviera, y cada uno, según me gusta, pues lo voy dejando que suene todo el tiempo pues, que yo quiera. E incluso si ya voy controlando más, puedo ir volviendo hacia atrás según lo vea. Pero bueno, por no liarnos, yo lo haría al principio de manera lineal. Y entonces ya tendría un esqueleto ya más robusto para seguir creando este tema musical. Aquí lo que yo hago es que, bueno, lo dejo por no agobiarme o estresarme, lo dejo y vuelvo al día siguiente, o a los 2 días, o cuando pueda. Y lo escucho entero. Y digo, vale, esta parte me suena bien, no me gusta esta transición como ha quedado, esta sí que me gusta, etcétera, etcétera. Y ya pues vuelvo a hacer una segunda fase de modificación o todas las fases que sean necesarias. En la siguiente fase, podríamos llamar la fase 3, ya lo que haría es que si el esqueleto principal del tema me ha gustado, lo que voy haciendo, recordad que en este momento solo tenemos caja de ritmos y teclados, voy añadiendo sucesivas capas de elementos, pero ya sobre estos pilares de puente robustos que ya tenemos del tema. Entonces, ahora lo que quizás antes tenía una de estas escenas, la puedo dividir o desglosar en 3 escenas distintas, donde el bajo asociado tiene un cambio, o 2 cambios, o 3 cambios, o donde el resto de elementos que voy a poner encima, que sean, por ejemplo, el bajo o una guitarra, van variando de diferente manera. Y entonces las escenas se me triplican si quiero o si me interesa. Pero esa sería un poco por la idea, ¿vale? Y así pues voy componiendo el tema y ya tendría, voy iterando, voy metiendo las capas que considere necesario. Aquí mucho cuidado porque podemos encontrarnos con los problemas del perfeccionismo, etcétera, pero llego básicamente hasta el final, hasta lo que yo considere que sea el final, ¿verdad? Y luego, bueno, cuando he llegado ahí, obviamente en la composición musical puede no terminar nunca, porque aquí podría empezar, bueno, pues ahora estas son las notas, este es el esquema de la canción, ahora voy a jugar con las ecualizaciones, la variación de volumen, efectos de sonido, bla, 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 y que no termine nunca. Pero bueno, eso ya ha sido una parte como que de refinamiento, ¿vale? Entonces, bueno, este es el proceso que estoy siguiendo ahora mismo, que me ha resultado natural, que he encontrado, no soy ningún genio, lo sé perfectamente, pero que es el que mejor se me acopla a mi manera pues, de intentar hacer música. Hacer música son palabras mayores. Generar combinaciones sonoras, podría decir yo. Y luego pensando un poco, digo, bien, pero este método es algo que me ha surgido así tan fácil porque ya lo estuviera aplicando en otro sitio. ¿Es posible? ¿Dónde lo puede estar aplicando si es que ha sido así? Y bueno, la verdad que no lo sé, pero también este método me recuerda muchísimo a cuando escribo un documento largo, una publicación, un paper o un artículo o un ensayo o un documento de texto en definitiva. Ahí básicamente lo que hago es que primero intento tener muy clara la estructura principal, las ideas principales. En un artículo de investigación está claro, ¿no? Introducción, método, resultado, discusión, etcétera. Entonces ahí tendría como las 4 escenas principales. Y luego al mismo tiempo cuando escribo, pues luego voy metiendo subelementos, los voy uniendo entre sí para que las transiciones sean suaves, etcétera, etcétera. Entonces básicamente es el mismo proceso que utilizo en escritura. Bueno, que utilizamos muchísimos. Es un proceso que nos han enseñado y que es bastante común. Pero aunque el proceso no lo han enseñado, en estos casos, cuando estamos hablando del artículo científico, normalmente tenemos muy claro
o muy clara la estructura que vamos a seguir y ya tenemos los resultados previos. Entonces aquí la comparación con, con este método de composición musical no sería tan directa en cuanto al encuadre. En el método anterior yo no tengo muy claro a dónde voy a ir. Simplemente me he puesto a improvisar, pero en ciencia y en investigación no lo solemos hacer de esa manera. No digo que sea bueno ni que sea malo, pero normalmente lo que se suele hacer es que ya se ha llegado a unos resultados previamente. Anteriormente se tenía una hipótesis, un marco teórico de trabajo, etcétera, etcétera. Ya se ha obtenido todo y ahora solo hay que hilarlo. En el método de composición musical anterior no tenía ni idea pues, de lo que quería hacer. Y también me gusta muchísimo trabajar de esa manera. La pregunta sería si a la hora de trabajar con texto podemos hacer algo similar, ¿verdad? Es decir, podemos querer crear una composición textual sin tener para nada claro de dónde queremos ir, pero antes previamente haber generado toda esa serie de ideas. Pues yo lo que diría es que, ¿por qué no? ¿Por qué no, verdad? Esto ya cuestión pues de cada uno. Explorar. Pueden surgir cadenas de razonamiento muy, muy interesantes que quizás si estamos acostumbrados a un pensamiento lineal, pues que quizás no pudiéramos llegar anteriormente. Muchas veces estamos acostumbrados a que un tren una cadena de razonamiento nos pueda surgir de manera o pensamos que surgen así pues de golpe, cuando luego leemos un libro de filosofía, un libro de razonamientos, pero no tiene por qué ser así. Esto podría ser, en realidad, este método, una especie de laboratorio de ideas donde, claro, pero de partida sí que si queremos utilizar esta metodología para desarrollar ideas, ideas más extensas, quizás lo que sí que tenemos que tener claro al principio, igual que en la composición musical, decidimos 4 instrumentos y aunque no lo hemos dicho, también creo que debemos de definir un género musical. No es lo mismo componer death metal que componer música clásica, que componer reggaetón, ¿verdad? Entonces, alguna, alguna guía previa hay que tener. Pues aquí igual, imagínate que dices, vale, quiero desarrollar alguna idea interesante en torno al existencialismo o en torno al tratado del lenguaje en la filosofía de Wittgenstein o lo que sea, ¿vale? Entonces quizás los primeros trozos elementales que podría componer ahí son las primeras ideas que me sugiere. Podría hacer una especie de brainstorming y volcarlas. Quizás puedo utilizar la misma estructura visual que tiene Ableton Live o quizás no. Yo os animaría a ello. La creatividad puede tener muchísimas caras. Y luego pues voy componiendo de la misma manera, ¿verdad? Y luego quizás al final llego a una cadena de razonamiento obtenida que no me planteaba para nada en el principio. Y es que muchas veces también el razonar se puede realizar normalmente de maneras muy diferentes a como lo pudiéramos hacer de manera totalmente improvisada desde nuestra cabeza. Siempre el papel, al tener que volcar las ideas y trabajar con ellas fuera de nosotros, siempre nos proporciona otros contextos, otros puntos de vista diferentes para poder trabajar. Y luego, por ir terminando, en realidad, si seguís este podcast desde hace tiempo, cuando hablábamos de la metodología Zettelkasten, esto es básicamente uno de los puntos claves eh, que pretende abarcar dicha metodología. Es decir, en la metodología Zettelkasten, desarrollada o mejorada o ampliada por Niklas Luhmann, famoso sociólogo para quienes siguen esa disciplina, por lo que aboga el método es que tenemos ideas y esas ideas se depositan en notas atómicas, que serían lo equivalente a estos bucles musicales. Se depositan en determinados sitios y tenemos pues muchísimas. Y luego la metodología lo que trata es que cuando dejamos esas notas entre sí, perdón, cuando dejamos esas notas en nuestro sistema de almacenamiento, que algunos llaman bóveda, otros llaman vault, yo lo llamaría laboratorio de ideas. Cuando dejamos esas notas, intentamos que cuando añadimos una nueva, no la añadimos por las bravas, sino que al menos le ponemos 2 o 3 enlaces a otras notas o ideas previamente existentes. ¿Con qué objetivo? Para que cuando luego más tarde
nos ponemos a buscar una idea de manera aleatoria en ese sistema de anotaciones pues, que tenemos, a esa propia idea ya nos esté diciendo qué conexiones tiene con otras notas previamente existentes, que sería algo similar a en este sistema de creación musical, cuando al principio vamos creando las combinaciones que más nos interesan entre notas, entre bucles o trozos musicales existentes. La diferencia entre la composición musical y el Zettelkasten es que en el Zettelkasten ya hemos creado previamente esas conexiones, mientras que en la composición musical las creamos totalmente de nuevas. Pero por otra parte, también nos podríamos ir a nuestro Zettelkasten y coger notas de manera aleatoria o siguiendo cierto eje temático equivalente a cada uno de los tipos de instrumentos e intentar crear conexiones entre ellas, ¿verdad? Bueno, y voy a ir terminando aquí, que creo que me ha quedado hoy un episodio un poco denso a partir de esta idea que tuve ayer de la composición musical. Espero que os haya sido interesante este episodio, aunque ha sido un poco denso. Hubiera sido ideal que hubiera hecho un vídeo en YouTube mostrando cómo funciona Ableton Live, pero sinceramente no me da la vida y creo que a veces hay que ser por realista. No lo voy a hacer. Y bueno, espero que os haya sido interesante. Si queréis discutir sobre este episodio, os podéis venir a nuestra comunidad de investigadores disponible en WhatsApp o en Discord a través de la siguiente dirección Horacio, con H y con C, horacio-ps.com/comunidad. Y por otra parte, si os gusta este podcast, os agradecería muchísimo que en la plataforma en la que estéis, pues le deis a favoritos, a 5 estrellas, a like o lo que sea, o que os suscribáis al canal o podcast, porque eso os cuesta muy poco, la verdad, y hace que el podcast al final pueda llegar a muchísima más gente. Pues nada, gracias por estar ahí y hasta la próxima.